Hoy día es miércoles, noche de oración, ¿no? Miércoles 8 de julio, 8 de julio, 8 de julio. El título de nuestra lección ahí está en pantalla. Ahora sí, hermanos, a participar. Participen, hermanos y hermanas. A ver, confirmen si se ve la presentación. ¿Se ve o no se ve, hermanos? A ver, una mirada a la Dice, pantalla. hermano, un Mesías crucificado. Gracias, hermana. Un Mesías crucificado. ¿Qué entendemos por Mesías, hermanos? ¿No? ¿Qué es Mesías? Y dice Mesías crucificado, ¿no? Un Mesías crucificado. A ver, hermanos, participen, comenten, hagan preguntas también, ¿no? Yo ya estoy haciendo una pregunta, ¿no? Sobre el título. ¿Qué significa, no? Este título, un Mesías crucificado. Primero entender la palabra Mesías, ¿no? ¿Qué significa esa palabra Mesías? ¿No? Crucificado. ¿Mm? Hermano, justo Por favor, hermano Marcelino, participe. el Mesías en hebreo significa Mashiach o en latín Mesías, cuyo significado es ungido. En las religiones abrahámicas se refiere al Salvador o Libertador, enviado por Dios para redimir a la humanidad, a un grupo de personas, o sea, a los creyentes, ¿no? Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Así que es ungido, ¿no? Ungido, o sea, aquel que tenía, pues, el Mesías es el que tenía que venir, ¿no? O también diríamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tantos otros nombres, ¿no? Muy bien, Mesías crucificado. Vamos a estudiar acerca de él. Para esto vamos a leer Hermano Justo, Sí, por favor, hermana, participe, sí, hermana. también para compartir un poquito del el Mesías crucificado. Eh, Dice aquí que para los judíos el Mesías debía ser un rey poderoso que derrotara a sus enemigos. Cierto, esa era la creencia que todos tenían, incluso los discípulos que estuvieron tanto tiempo con él, esperaban a un Mesías, a un Salvador que los rescatara del yugo romano. Entonces, cuando ellos ven a este Mesías, que, o sea, porque Jesús hablaba y todo el mundo decía que era el Hijo de Dios, el Hijo de David, ¿cierto? Em, Ellos decían, ¿cómo este pescador va a ser el Mesías? ¿Cómo eh, eh, alguien incluso dijo, habrá algo bueno de allá porque Jesús era de Nazaret, de Galilea? No sé, no recuerdo bien, ahí me traspapelé un poquitito, pero ¿cómo va a venir algo bueno de allí? Entonces, había mucho prejuicio, o sea, ellos tenían en mente a un guerrero que los iba a ir a rescatar, no a este carpintero humilde, que se juntaba con pecadores, con los publicanos, las prostitutas, ¿cierto? No era lo que ellos esperaban. Dice que, sin embargo, Dios mostró que la verdadera misión del Mesías no era vencer a Roma, sino vencer el pecado, la muerte y a Satanás mediante su sacrificio. La cruz, que para muchos era un símbolo de vergüenza y fracaso, se convirtió en la mayor demostración del amor, la justicia y el poder de Dios para salvar a la humanidad. Pero ¿sabe qué, hermano? Más que el Cristo crucificado, porque para muchos hasta allí podría haber sido un gran profeta, ¿cierto? Al verlo, sí, fue un gran hombre, hizo tantos milagros, pero lo que hace grande esta historia es que Jesús no solamente fue crucificado, ¿cierto? Jesús resucitó, demostrando que efectivamente Él sí era el Mesías, Él sí era aquel que habían esperado y que no supieron reconocer. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermana
Mónica. Después, ¿no? Ahí surgen preguntas, ¿no, hermanos? De qué es lo que pasa con el ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Este pueblo judío que tenía las promesas, las indicaciones, así como nosotros, ¿no? Nosotros que estamos en esta sala tenemos todas las indicaciones, todo, todo. Pero ¿por qué uno no, eh, como dice nuestra hermana, o sea, uno no reconoce, no se prepara como debe ser, ¿no? O sea, no, ¿por qué lo han crucificado, no? Si ellos eran los que conocían todas esas indicaciones y también, ¿no? La gente, los gentiles o los griegos, ellos también, ¿por qué no entendían, no? No entendían el mensaje. ¿O por qué hoy en día la humanidad, ¿no? Que ahí está la Biblia, todos lo tienen, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Pero ¿por qué la gente teniendo aún la Biblia no reconoce o no entiende, ¿no? Y se verá, ¿no? La realidad que cuando venga el Señor Jesús, aunque está profetizado, que dice ahí, muchos lamentarán. Uno y otro pasaje dice, ¿no? Cuando venga Jesús, Hermano José, lamentarán. Sí, sí, hermana. disculpe, Bueno, y hay algo que usted dijo ahí acerca de la humanidad. Y justamente ayer meditando en eso, la, la humanidad se ha deshumanizado. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros hemos dejado de ver esa imagen en nuestro prójimo. Nosotros ya, el mandamiento dice amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando nosotros dejamos de ver la imagen de Dios en el otro, nos deshumanizamos. Es decir, ya no existe amor en nosotros. Y meditaba también en que, por ejemplo, eh, a ver, no es solamente en el caso de Jesús, por ejemplo, Caín dejó de ver a Abel como su hermano, dejó de ver la imagen de Dios, o sea, ya sin ningún temor. David mismo dejó de ver a Urías como un hijo de Dios. Entonces no debiera sorprendernos que por causa del pecado, porque esto es causa del pecado, ¿cierto? Los dirigentes religiosos también dejaron de ver al Mesías delante de ellos porque eso es lo que hace el pecado, siempre comienza deshumanizando al otro. Por eso Jesús resume toda la ley, ¿cierto? Los mandamientos que debemos amarnos, o sea, amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos a Dios y vemos la imagen de Dios en el otro, o sea, todos somos hijos de Dios, todos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Lamentablemente esto, el pecado, ha llevado a algunos al pozo, ¿cierto? A embarrarse en el pecado de tal manera que existe incluso en nosotros los cristianos el juicio acerca de esas personas o el prejuicio acerca de esas personas. Pero cuando nosotros pensamos en aquellas personas, deberíamos pensar como, valga la redundancia, ¿cierto? Que son nuestros hermanos, que son nuestro prójimo. Deberíamos amarles como Dios es amor. Y allí está el problema, ¿cierto? En que la gente ha perdido, se ha enfriado el amor. muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, nosotros a través de la Biblia sabemos que Dios es amor, la fuente de amor, y el reflejo de ese amor debería, ¿no? Verse en cada ser humano hacia el Creador, ¿no? Porque ahí están las evidencias, ¿no? Que hay un Creador. Y también hacia el prójimo, ¿no? Y pues Dios nos ha hecho también a su imagen, somos hijos de Dios o creación de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en este mundo, no? Esa es la pregunta que hacíamos, ¿no? O que yo hacía.
de que por qué la gente no se da cuenta y tal vez hasta nosotros, ¿no? Bueno, ¿Qué es justo, lo que pasa, ¿no? Sí, sí, hermano, por favor, participe. ¿qué pasa con la humanidad? ¿Por qué pasa eso? Es verdad, el pueblo israelita tenía todas las herramientas en su mano. Tenía a los profetas, tenía a Moisés, tenía los rollos, tenían todo a su favor para haber esperado al Mesías que venía. Tenía las profecías. Daniel estaba así como nosotros estudiamos, todo tenía en su mano. Pero ¿qué pasaba? Esperaba una cosa material, no espiritual. Su espíritu no estaba, eh, pero no podemos también generalizar a todos. Veamos a la palabra de Dios. Lucas 2:25 en adelante. Si lo proyecta, estaría bonito que todos participáramos de esta parte. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Dice, y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre era justo y pío, o sea, piadoso. Esperaba, escuchen esa palabra, subrayenlo, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuestas del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo, hacia el ungido del Señor. Y vino por Espíritu al templo, o sea, el Espíritu Santo hizo caminar sus pies al templo en la hora exacta, en el momento exacto, en el tiempo exacto. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él, ¿quién? Aquel hombre que era justo, llamado Simeón, él, conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, al ungido de Jehová, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Bien, hasta allí leeremos. Nosotros también en este tiempo estamos esperando a un Cristo, el que derrotó al enemigo común, el que había de pisar en la cabeza a la serpiente, según Génesis 3:15. Ese Cristo resucitado está por venir. No sea que también nosotros, como la mayoría de los israelitas esperaba un Cristo diferente, nosotros estemos esperando a un Cristo distinto. Qué bueno que dediquemos una hora, la primera hora de cada día para escudriñar las escrituras y estar atentos y no ser engañados por el archiengañador. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Hermanos, pero seguimos con la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Aquí está hablando la Biblia, ¿no? De Simeón. ¿Y por qué Simeón se diferencia de los otros judíos, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? En el ser humano, ¿dónde está la diferencia con el que cree y el que no cree? ¿Dónde está la diferencia? Uno puede saber todas las profecías, de profecía, todo, pero uno se va a perder, pero otro se va a salvar. Pero ¿dónde está la diferencia, no? Y creo que en lo que aquí dice la Biblia, como leyó nuestro hermano, he aquí había un hombre de Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío, ¿no? Dice, miren, justo y pío, dice, ¿no? Características, ¿no? De los hombres, que sí están preparados. Justo y pío esperaba la consolación, miren ahí, esperaba la consolación. ¿Qué esperamos nosotros? La segunda venida.
Y aquí creo que está la diferencia, ¿no? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué las personas no lo reconocen al Señor? No entienden el mensaje porque hacen lo que quieren hacer, no lo que Dios dice, porque no está el Espíritu Santo sobre él. O sea, la diferencia está ahí, ¿no? En que unos tienen el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, hay textos donde dice, el que quiere hacer mi voluntad, ese va a entender lo que Dios está diciendo, va a entender, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, el apóstol también, nuestro Señor Jesús dice, que está hablando no por él, sino porque Dios está dirigiendo eso. Solamente el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Dice así. Entonces, y, y aquí como vamos viendo, hermanos, gracias al Espíritu Santo, ¿no? Uno puede discernir. Y justamente el apóstol Pablo, en lo que estamos estudiando, hace diferencia, porque de predicar, hasta el mismo apóstol Pablo podía predicar con la sabiduría humana, con la sabiduría humana. Bonitos mensajes, qué bonito la gente también, ¿no? Pues ya, qué bonito me llega al corazón yo con este pastor, me gusta. O sea, lo miran a él, ¿no? Esa es la sabiduría humana, humana, ¿no? Pero es diferente la sabiduría, el Espíritu Santo, la sabiduría. Por eso Pablo dice, yo no voy a predicar así con la sabiduría humana, sino tal como dice la palabra de Dios, ¿no? Así. Y ahí está el poder de Dios, dice, ¿no? Ahí está el poder de Dios. Pero en la sabiduría humana, eso sentimentalmente te mueve a hacer las cosas por un tiempo y después uno se olvidó todo. Pero es diferente, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? En el ser humano. Lo que estaba viendo, como decía nuestra hermana, este mundo está deshumanizado. Pero ¿por qué está deshumanizado este mundo? ¿Por qué? Hermanos, como que este mundo está siendo educado, como aquí hay dos personajes, o bien Satanás, o bien Cristo, y Satanás usa todos los medios, ¿no? Ahí de comunicación, el internet, todos los medios usa, la televisión, la música, las universidades, colegios, pues todo lo utiliza el diablo. Hermanos, ¿para qué? Para enseñarte, por principio, decirte que tú puedes. O sea, tú no necesitas depender de Dios. Y eso es lo que mete en la cabeza y el ser humano hace su propia, o sea, está bien, dice que es cristiano, pero hace su propia voluntad. No, no está Cristo en su vida, ¿no? O sea, no está el Espíritu Santo como debe ser. No está haciendo lo que Dios dice, pues, ¿no? Entonces, ahí el problema, pues, hermanos, miren, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, eso es lo que pasaba. La educación de ellos iba ya no como Dios dice, sino como ellos pensaban, por eso aumentan tradiciones, costumbres, lo modifican las leyes por acá de Dios. Entonces, si hay un criterio así, estando separados de Dios, pues es lo que el diablo también hace, ¿no? Hace lo que uno quiere. Aparentemente, uno está haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ahí es lo que veo en lo que leyó nuestro hermano, aquí está en la pantalla. Y miren lo que dice, había recibido respuesta del Espíritu Santo. Él está conectado con Dios, el Espíritu Santo, ¿no? No está conectado con el pastor, con el hermano, o con lo que piensa una persona, o con lo que uno piensa, sino con Dios, con el Espíritu Santo. A ese se dice un hombre justo y pío, no piadoso. Entonces el Espíritu Santo mismo no le ha dicho a Simeón, no vas a morir, sino antes tú vas a ver a Cristo, al Señor, ¿no? Y entonces por el Espíritu, como ya explicó el hermano Marcelino, ¿no? Fue al templo, pues, un determinado momento, movido por el Espíritu Santo. Y cuando metieron al niño Jesús, dice, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despides, Señor, a tu siervo, despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, o sea, ha visto a Jesús, al niño Jesús.
en sus brazos lo tuvo, ¿no? La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Entonces, lo que preguntaba, hermanos, es eso, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Y Pablo distingue esa diferencia. Por eso dice, yo pone al tacho de basura toda su educación que ha tenido así como judío, porque con eso que hacía mataba a cristianos. Por eso ahora voy a predicar a Jesús y a este crucificado. De eso estamos estudiando, ¿no? Bueno, esa diferencia. Bueno, voy a volver a la lección. Hermanito, Sí, sí, por favor, hermana, participe. buenos días. Buenos Buenos días. días, hermanitos, con todos. Bueno, Bueno, acá algunos versículos que nos pueda ayudarnos. El texto base, ¿no? De nuestra lección, dicen, ¿no? Un Mesías crucificado. Eh, Se encuentra en Primera de Corintios 1, 21, 23. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Primera de Corintios 1, 21, 23, eso no es lo que estamos viendo. ¿Qué significa un Mesías crucificado? En tiempos de Jesús, los judíos esperaban un Mesías poderoso que derrotara a los romanos y estableciera un reino terrenal. Por eso les resultaba difícil aceptar que el Mesías prometido muriera en una cruz, una muerte reservada para los criminales. Sin embargo, el plan de Dios era diferente. Cristo vino primero a salvar a la humanidad del pecado mediante su sacrificio en la cruz. Su muerte fue voluntaria y necesaria para reconciliarnos con Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanitos? La salvación es obra de Dios y no de la sabiduría humana. Ninguna filosofía o conocimiento humano puede salvar al ser humano. Solo la fe en Jesucristo crucificado trae salvación. Los judíos tropezaron porque esperaban un libertador político. No comprendieron que las profecías anunciaban también a un Mesías sufriente. Isaías 53:5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para los gentiles la cruz parecía una locura. Los griegos valoraban la filosofía y la lógica. No podían entender que un hombre crucificado fuera el Salvador del mundo. Para los creyentes, Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios. En la cruz se revela el amor, la justicia, la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, para nuestra vida debemos confiar en Cristo y su sacrificio. No es nuestra propia capacidad. No debemos avergonzarnos del Evangelio de la cruz. La cruz nos recuerda cuánto nos ama Dios y el precio que pagó por nuestra redención, así como Cristo llevó su cruz por nosotros también. Somos llamados a seguirlo con fidelidad. En Juan 3:16 dice, Dios mostró su amor entregando a su Hijo. En Romanos 5:8 dice, Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. En Gálatas 6:14 dice, Pablo se gloria únicamente en la cruz de Cristo. Jesús se humilló haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2:8.
Entonces, un Mesías crucificado fue un escándalo para muchos, pero, pero es el centro del Evangelio. La cruz no representa una derrota, sino la mayor victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte de Satanás. Por eso, como dijo el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado porque porque solo en Él hay salvación, esperanza y vida eterna. Amén, hermanito. Disculpe que he hecho Amén, la... amén, amén. No, no, no se preocupe, hermana, participen. Sí, pues todo lo que dice nuestra hermana, ahí están los textos bíblicos y todo. Y claro, reflexionamos en todo lo que se va indicando, ¿no? Aquí en esta salvación. Como dice nuestra hermana, Mesías, pues es el Salvador, pues, o sea, Dios, ¿no? Eh, para salvarnos a nosotros, hermanos, necesita de un Mesías. Y el Mesías, pues, es el mismo Dios, pero encarnado, ¿no? Aquí, o sea, Dios mismo encarnado y lo vemos como al Hijo de Dios, pues, ¿no? Bueno, en este caso, todo esto, como dijo la hermana, es obra de Dios, es obra de, no es obra de algún erudito, de algún pastor, de alguna universidad, no sé. Eso hay que entender, hermanos, ¿no? O sea, eso no lo puede hacer, no lo puede hacer el ser humano, no puede salvar el ser humano, no se puede salvar el ser humano, ninguno, nadie puede salvar, ¿no? Es obra de Dios, ¿no? Entonces, ahora, recordemos de que la cruz, este Mesías crucificado, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué crucificado? Eh, Porque ahí vemos, hermanos, el Salvador, ¿por qué tenía que ser crucificado? Porque Dios tenía que pagar, tenía que demostrar que es justo y con justicia salvarnos. O sea, Él pagó con su sangre. Lo que nosotros debíamos morir, Él murió, Él nos compró, ¿no? Por eso con esto, cuando creemos en Él, dice, somos justificados, somos transformados, ¿no? Por esa parte la justicia, por otra parte la misericordia de Dios se ve en la cruz, ¿no? En la crucifixión, que Dios que nos ama ha podido hacer eso, ¿no es cierto? Y la palabrita clave, hermanos, es la gracia. Gracia es un don, es un regalo para la salvación, porque lo ha pagado, le ha costado, ¿no? Eh, eh, la salvación nuestra le ha costado a Dios su propia vida. Miren, a Dios mismo, ¿no? Pero como ser humano, Él pagó. Y lo que debemos recordar es que al tercer día resucitó, venció a la muerte, resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Ahora, ¿dónde está Jesús? Está en el cielo intercediendo por nosotros. Y estamos esperando bajo su promesa que va a volver por segunda vez para llevarnos y estar con Él por la eternidad. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Por qué eso de la crucifixión, no? Bueno, vamos a ver lo que dice la lección, hermanos. Dice, Pablo escribió que los judíos piden señales. Entonces aquí, hermanos, otra vez volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué les ha pasado pues, a esos judíos? ¿Por qué? Si ellos tenían la Biblia en la mano, Dios les ha dado la Biblia, ¿no? Y los escribas lo escribían todo, y eso es lo que estudiamos pues ahora, ¿no? Es la misma Biblia, ¿no? Entonces, ahora, los judíos, ahora, ¿por qué ellos pedían señales? Y ahí estaba el Salvador, ahí estaban todas las señales. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que es no la pregunta. Es que el enemigo está trabajando, hermanos, y puede desviar hacia a quien sea, ¿no? Ahora, los judíos piden señales, por eso pedían señales, a pesar que la evidencia estaba ahí Jesús delante de ellos, haciendo todo tipo de señales, de ellos veían que realmente pues, era el Mesías, pero seguían pidiendo señales. ¿Por qué? Porque no creían, ¿no? Y los griegos, ¿no es cierto? Los gentiles también, ¿no? Pero en este caso los griegos buscaban sabiduría, estaban preocupados por conocer cosas nuevas y todo, como los científicos hoy en día, la ciencia diremos, ¿no? Y cuando tú empiezas a hablar de que ha resucitado el Salvador, así crucificado, eso es una locura, es una tontería. Dicen, no, 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 ¿cómo qué? Aquí no avisa. A ver, el muerto está muerto, ¿cómo va a resucitar? Las leyes de este mundo dicen que no, el muerto está muerto, pues, ¿no? Pero, oh, hermanos, entonces esto se discierne con el Espíritu Santo, se entiende el mensaje, ¿no?
que va aquí, entra en función la fe. Entonces, ahí no ejercen esa fe, no está la presencia del Espíritu Santo como estuvo en Simeón, como dijo nuestro hermano Marcelino, ¿no? Ahora, dice eso por la Biblia, ¿no, hermanos? Ahí dice, 1 Corintios 1:20, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hermanos, la cruz, la idea de que Dios, el Mesías, fuera crucificado, no era una señal para los judíos, dice, para que los judíos esperaran, como dice aquí, no era una señal que los judíos esperaran, ¿no? Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban. O sea, ellos, como ya dijo hermano, no sé, la hermana Mónica creo que dijo, ¿no? O el hermano Marcelino, que había el concepto, ¿no? de que aquí el Salvador, entendían ellos que iba de vencerlos a los romanos y humanamente, pues así como un político se pone, ¿no? Como el rey, ¿no? De este mundo. Así se imaginaban ellos. O sea, pero eso no vemos eso pues en la Biblia, ¿no? Pero tal vez esto en la tercera venida, ahí vemos, ¿no es cierto? Que el Señor ya se muestra como el rey, porque la tierra cuando sea nueva, ¿no es cierto? Y Él es el rey de reyes, claro que siempre es el rey de los reyes. Tampoco era el tipo entonces de sabiduría que los griegos deseaban. O sea, iba en contra, hermanos, de las expectativas de todos. Iba en contra. Y hoy en día, hermanos, ¿acaso no es lo mismo? Este mensaje, este evangelio que se predica, ¿acaso no es en contra de las expectativas de todos, diciendo que casi el 100% de repente, ¿no? De los habitantes de este mundo no entienden, no creen, así como en el tiempo antediluviano, así estamos, hermanos, ¿no? Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Dice. ¿Cuántos se salvaron al tiempo del 8 personas? En la Biblia habla de eso que así va a suceder, pues, hermanos, en este último tiempo, ¿no? Ahí está la palabra de Dios, ¿no? eh, que hablan los apóstoles ahí de la venida del Señor Jesucristo. Lamentarán, dice, cuando venga el Señor Jesús, sabían, pero ¿por qué lamentar? Pues porque no han creído, no han esperado, pues no han permitido que el Señor los dirija, sino igual que los judíos se han dejado guiar, ¿no? Por el espíritu del enemigo, ¿no? Por esa autosuficiencia. De hecho, basta con leer cómo reaccionaron los discípulos ante la idea de que Jesús fuera crucificado. Hasta los discípulos mismos, hermanos, miren, no entendían. Y eso uno, de repente, hasta nosotros podemos estar cometiendo ese error. Estamos leyendo, estamos escuchando, y uno no entiende. Porque eso, cuando uno no entiende, hermanos, cuando es que nuestra vida sigue lo mismo. O sea, nosotros no tomamos la decisión, o sea, no logramos ver cuánto nos ama Dios, porque si veríamos que lo que que Dios nos ama, que existe realmente Dios y que Dios nos ama y que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Para salvarnos, si entenderíamos, nuestra vida cambiaría, tomaríamos decisiones correctas. Lo primero sería Dios, lo demás sería secundario, como dice Dios, ¿no? Entonces eso se evidenciaría en la forma de vivir de una persona, ¿no? ¿Y qué pasaba con los discípulos, hermanos? Miren, Marcos 8:31. Miren a lo que dice aquí la Biblia. Y comenzó a enseñarles el Señor Jesucristo en forma, diríamos, separada, en forma especial, especialmente a los 12 discípulos, les instruía. No a todos, no, especialmente a estos 12. Comenzó a enseñarles, les decía a ellos, el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ¿no? Miren lo que está a los discípulos, ¿ah? A sus discípulos. Les dice, miren, discípulos, estoy añadiendo, ¿no? Aquí, así, para entender, o sea, como si nosotros estuviéramos partícipes ahí, les está diciendo que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. O sea, está hablando de Jesús. Él es el Hijo del Hombre como es el Hijo de Dios, ¿no? Está hablando de él que iba a padecer muchas cosas, ¿no?
y ser rechazado por los ancianos. Eso les está diciendo el Señor Jesús. Voy a ser rechazado por los ancianos. Y están supuestamente entendiendo, ¿no? Voy a ser rechazado por los ancianos. O sea, los ancianos, los líderes, pues, ¿no? Del pueblo, de Dios, de Israel, los judíos. Entonces, va a ser rechazado por los ancianos. Como hoy en día en la iglesia adventista tenemos ancianos, y los ancianos son los líderes, están a la par del pastor, ¿no? Voy a ser rechazado por los ancianos, ¿no? Él ha venido a salvar justamente a su propio pueblo y ahí están los líderes y ellos lo van a rechazar. Los principales sacerdotes, como los pastores que tenemos, rechazando a Jesús, van a rechazar. Y los escribas, los que escribían la Biblia, ¿no? Palabra por palabra, letra por letra, ellos también van a rechazar. Y después les está diciendo, mire, eso va a pasar, ¿no? Me van a rechazar los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y me van a matar. Ahí está diciendo, y ser muerto. El Hijo del Hombre va a ser muerto. Y después de 3 días resucitar. Y después de 3 días resucitar. Ahí está claro, hermanos. Está claro, ¿no es cierto? Entonces aquí continuamos, ¿no? Con el 32, que dice, y les decía estas palabras claramente. Ahí está, mira, claramente. No sé si tú estás entendiendo, hubiésemos entendido, no hubiésemos. Está claro. La Biblia misma dice, les decía estas palabras claramente, no en parábolas, claramente. Y ahí mismo de Pedro no entendía más. Y Pedro, que le lleva a Jesús, dice, aparte, ¿no? Como alguien, a ver, ven, Señor Jesús, ven a este ladito, ven, vamos a conversar. Pedro le lleva y le reprende al Señor Jesús. ¿Cómo vas a decir estas cosas? ¿Cómo te va a pasar estas cosas? Estaba entendiendo. Y le dice, y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice, no? A Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Quién estaba en Pedro? ¿Por qué no entendía? Porque Satanás estaba en Pedro. Así se mete Satanás. Y porque tus ojos están mirando lo humano acá, lo que esta tierra es, lo que este mundo es, pues, ¿no es cierto? La educación de este mundo te lleva a mirar este mundo, no te enseña a mirar hacia arriba, hacia arriba. Entonces, eso le dicen, no, tú no estás mirando las cosas, ¿no? Realmente de Dios. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? Les decía claramente lo que tenía que suceder con Jesús, que iba a morir en la cruz y resucitar al tercer día, ¿no es cierto? Está claro eso, hermano, ¿no? Pero en ese momento mismo, Pedro, mire cómo reacciona. Y después, cuando murió Jesús y todos los discípulos estaban escondidos, se han olvidado de todo esto, hermanos, ¿no? Y no creían, pues, que Jesús haya resucitado, aunque las mujeres que estaban ahí detrás de Jesús, ¿no? En el sepulcro ahí, y estaba vacío ya, pues, ¿no? Y una de ellas se encontró ya con el Señor Jesús. Dice, resucitado, ¿acaso tú estás loca? Le dice, ¿cómo? No creían, hermanos. Miren, en Marcos 9:30, aquí dice, saliendo de allí iban pasando por Galilea, Jesús y los discípulos, ¿no? Y él no quería que nadie lo supiera, entonces estaba con sus 12 discípulos ahí, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, específicamente a los discípulos les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Entregado, pues, ¿en qué manos? De los romanos, pues, ¿no? Y le han matado, pues, hermano. Eso les está anunciándole antes de que sucediera, ¿no? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Mire. ¿Y qué más dice aquí? Pero ellos, hermanos, dice aquí la Biblia, no entendían lo que decía. No entendían lo que decía. Y tenían miedo de preguntarle también. Y estamos entendiendo nosotros, hermanos, y en el 32, no, 10:32, Marcos 10:32 dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos y los que le seguían tenían miedo, dice, ¿no? Y tomando aparte de nuevo a los 12, no, mira, tomando aparte de nuevo a los 12 discípulos, ¿no?
comenzó a decirles lo que le iba a suceder, lo que le iba a suceder a Jesús. Les avisa: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, los romanos, ¿no? Entonces, les está hablando claramente, pues, y se burlarán de él, lo que pasó, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Está claro, no está claro cómo les hablaba el Señor Jesús, les decía lo que iba a pasar. Pero creían o no creían. ¿Por qué no han creído? ¿Por qué no han creído? ¿Y por qué nosotros no creemos si estamos leyendo una y otra vez la misma cosa, repetimos? ¿Por qué digo no creer? Porque nuestra vida no está en el camino pues de Dios, porque de repente otras cosas estamos priorizando, hermanos, en nuestra vida, ¿no? Y mientras la gente se está muriendo sin conocer el Evangelio, porque cuando uno entiende, entonces dice: aquí estoy, Señor, envíame a mí, pues ya para hacer la obra. Y pienso que tú, hermano, que estás en esta sala, estamos en eso, creo, ¿no? Estamos en eso. Estamos aprendiendo eso y poniéndonos humildemente en las manos de Dios, ¿no? Para hacer lo que Dios dice. Para empezar, hermanos, a comprender cuán extraña y repulsiva era esa idea, especialmente para los judíos, ¿no? Claro, ese hecho de que va a ser castigado, va a ser azotado, escupido, lo van a matar, ¿no? Y va a resucitar al tercer día. Bueno, entonces, eso para ellos era algo repulsivo, extraño, dicen, ¿no? Para los judíos. Como se dijo anteriormente, estos esperaban que el Mesías conquistara a los romanos. O sea, ellos esperaban un político, un Mesías político, ¿no? Que conquistara a los romanos. Eso no fue lo que ocurrió, al menos no en el sentido militar de conquistar, pues. Entonces aquí la conquista, hermanos, ¿de qué cosa es? Si hay que conquistar algo es, pues, no, las mentes de los seres humanos, donde el Señor Jesús entre en sus corazones, en sus mentes, ¿no? Es una lucha, ¿no? Ahí espiritual, ¿no? No es así física, material, de que hay que matar, como dicen los políticos, ¿no? O hay gente que dice: hay que matar a los ricos y los pobres, hay que repartir la riqueza entre los pobres, ya equitativamente, así. Parece bonitas ideas, ¿no? Pero para vivir en este mundo, pero se ve, ¿no? Que toda esa gente, al final de cuentas, con esas bonitas ideas, matan, pues así, los terroristas matan, ¿no? Esa es su idea, ¿no? De la política. Y, y después entran al gobierno y después empiezan a hacer la corrupción, ellos se vuelven ya también en los que, a los cuales mataban, ¿no? En los nuevos tribunales y todo eso. Bueno, hermanos, eh, durante siglos la cruz ha sido para los cristianos un símbolo de fe, un símbolo de fe. Durante siglos la cruz ha sido para los cristianos un símbolo de fe. A los cristianos del siglo XXI, o sea, para nosotros, dice, les cuesta entender cuán descabellada era la idea de un Dios crucificado para la mentalidad del siglo I. Creo que también, hermanos, para nosotros, aquí en este tiempo, también la gente, ¿no? Lo ve así, ¿no? Algo descabellado. Entonces, de tal manera que el ser humano, dirigido por el enemigo también, ¿no? Influenciado por el enemigo, trata de tergiversar, ¿no? El mensaje tan sencillo y elemental que un niño lo puede entender. Entonces lo sofistifica, bueno, lo problematiza, ¿no? Cuando es tan sencillo, ¿no? Creer nada más. Sin embargo, es precisamente porque se trataba de un mensaje tan impactante por lo que merece nuestras más profundas reflexiones. La imagen de un Mesías crucificado deja totalmente claro a todo el universo hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios para completar el plan de redención. Hermanos, no sé, yo pregunto, ¿no? A otros religiosos, yo conozco, ¿no? Hay otros religiosos, ¿no? Que son cristianos, dicen ser cristianos, también le digo: ¿y qué significa para ti, no? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Yo pregunto, ¿no?
oye, ¿y tú permitirías que tu hijo así sufra y todo esto aquí? Entonces a veces el concepto humano surge allí, pues, ¿no? En los grupos religiosos. No entiende lo que es la justicia de Dios. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz? No entiende que Dios no pasa por alto el pecado, porque humanamente acá tú dices, no, esto va a tener que suceder, entonces, pero alguien te dice, perdóname, que esto no, entonces, pero lo que tú has prometido no cumples, y tú perdonas nomás así, pero estás siendo en contra de lo que tú has dicho, entonces eso ya no es justo, porque cuando Dios dice una cosa, justo, es Dios justo, eso sucede eso. Se ha dicho que el ser humano tiene que morir, y tiene que morir eternamente. Ese es el pago que merece. Y el único que podía pagar esa deuda era el mismo creador, ¿no? Él mismo, el creador mismo, el que ha dicho esas palabras, ¿no? Nuestro creador, pues, y él, pues, tanto nos ama porque él ha venido, pues, a este mundo, ¿no? Para pagar eso y ha demostrado al universo entero que es justo. No pasa por alto ningún pecadito, se paga y él lo ha pagado. Y para nosotros, ahora que ya está pagado la deuda, si creemos, entonces ahora estamos libres. No para otra vez pecar, no, sino para estar libres, ¿no? Ahí con el Señor, ¿no? Estando con el Señor es imposible que uno peque. Cuando nos separamos del Señor, ahí sí es que uno peca, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de estar, por eso Pablo dice, ¿no? De que Él está con él. Yo ya no vivo, dice yo, sino Cristo vive en mí. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo. El problema es que a veces el yo vive todavía en nosotros de repente. Por eso hacemos lo que queremos, ¿no? Pero si Cristo viviera en nosotros, entonces haríamos lo que Cristo, Cristo estaría usando por nuestra vida, ¿no es cierto? Eso habría que meditar, reflexionar, hermanos, ¿no? No pensar de que, no, ya sé todas las cosas, ya funcionan de esta manera, sí, y no reflexionamos tal vez. La idea de la cruz y de la muerte del Señor en ella es en sí misma sorprendente para nosotros, los pecadores aquí en la tierra. Imagina, sin embargo, lo que debió significar pues para los seres sin pecado que conocían, los seres sin pecado que conocían y adoraban al Señor Jesús en el cielo. Imagínense, hermanos, dice también aquí, los seres, o sea, los ángeles, hermanos, los seres creados en el cielo, ¿por qué cayeron? Ahí habla que dos terceras, ¿cómo? ¿Cuánto cayeron, hermanos, del cielo? Ángeles que han caído, una tercera parte, me parece, ¿no? Ya esos ángeles nunca han pecado ellos, este, y adoraban a Dios, pues, ¿no? Pero ¿por qué ha caído una parte de los ángeles, hermano? ¿No? Entonces, ese es un problema universal. Es que este ángel Lucifer, separándose de Dios, bueno, les da chismeado, ¿no? La palabra clave sería chisme, el chisme, ¿no? El chisme es pues decir una mentira, ¿no? De que Dios, bueno, qué cosas les habrá dicho, ¿no? Y los ha hecho caer, los ha enrolado en sus propias ideas. Y esos son los que han sido arrojados a esta tierra. Y esos son los que están trabajando en esta tierra para también así meterse en la mente del ser humano, ¿no? Para desviar las ideas. El diablo te puede decir, sí, está bien, lee nomás la Biblia, sí, vas a decir, sí, haz esto nomás, haz todo esto, ¿no? Pero hay algunas cositas nada más que te dicen, ¿no? Pero estito, déjalo nomás, después ya lo haces esto y así. Entonces uno no está plenamente con Dios y el enemigo es el que puede estar dirigiendo la vida pues, de un cristiano, ¿no? Lee Hechos 13, 16 a 47, especialmente los versículos, dice ahí, ¿qué nos enseña este pasaje sobre el significado de la cruz? Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, miren aquí Pablo, hermanos, cómo predicaba Pablo. Vamos a ver cómo predicaba, cuál era el mensaje de, ¿no? Cómo, o sea,
¿Con qué mensaje daban? Varones israelitas, les dice, ¿no? Ahí está predicando a los israelitas. Mira, a los mismos israelitas, que ellos deberían también estar predicando. Varones israelitas. Y aquí se dirige a los que teméis a Dios. Entonces ya va haciendo una diferencia, ¿no? Estoy queriendo hablar a los que temen, a los que respetan a Dios, a los que respetan a Dios, porque solamente ellos también podían entender. Pues. Los que teméis a Dios, oíd, dice, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Está recordándoles, ellos saben eso. Escogió a nuestros padres. ¿A quién? A Abraham, pues no, a Isaac, no, a Jacob. Escogió a nuestros padres. Y enalteció al pueblo. Fue enaltecido este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Estuvieron como extranjeros en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Dios los sacó a través de las 10 plagas de Egipto. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. En el desierto también está 40 años. Dios ha tenido que soportar las dudas que tenía el mismo pueblo. Pero ahí estaba Dios. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Así que Dios había prometido, como es dueño de la tierra, les dice, ya esta tierra es para usted, era una promesa para Abraham. ¿Bien? Y les dio, pues, ¿no? Después de los 40 años. Después, como por 450 años les dio jueces. Entonces ahí en el pueblo de Dios había jueces. Hasta el profeta Samuel. Miren, a 450 años ahí estaba Samuel como juez. Luego, no, la población, ¿qué cosa pasó, hermanos? Pidieron rey. Miren, pidieron rey. Pues se contagia, ¿no? A veces uno quiere decir, no, dado de que había un problemita con los hijos de Samuel, ellos dijeron, así como el mundo tiene reyes, queremos también aquí en el pueblo de Israel tener rey. O sea, como quien dice, ya no queremos a Dios, ya no queremos que tú seas juez, ya no queremos eso, sino queremos así como en el mundo. Eso es un problema grave. Luego pidieron rey y Dios les dio pues a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ahí está Saúl, 40 años gobernó, ¿no? Pero no hizo la voluntad de Dios. Pues, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, mi hijo de Isaí, o hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces aquí, hermanos, viene a entrar David, que sí creía en Dios desde niño, ¿no? Hijo de Isaí, y a través de esa línea vendría el Mesías, pues no, el Mesías, no, que estamos estudiando, ¿no? De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. Ahí está claramente indicando, ¿no? Que de esa descendencia de David levanta pues al Señor Jesús por Salvador a Israel, el Mesías. Antes de su venida predicó Juan Bautista, ¿no? Predicó el bautismo de arrepentimiento. Ya, arrepiéntanse de su pecado, ya, si están, bautícense entonces. Y así es al bautismo de arrepentimiento. A todo el pueblo de Israel, ¿no? Y la gente acudía, pues, y se bautizaban, ¿no? El bautismo de arrepentimiento. Mas cuando Juan Bautista, ¿no? Terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? Entonces, como todos lo miraban a Juan Bautista, le seguían pues, como su líder. Eran discípulos de Juan Bautista. Y entonces Juan Bautista mismo, así como Pablo, dice, ¿quién soy yo? Pues no, ¿quién soy yo para ustedes? Porque a veces uno mira a Pablo y le seguía a Pablo. Dice aquí, ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, yo no soy el Mesías, dice. Así que hermanos, aquí la enseñanza es que no es el pastor el Mesías, no es el hermano el Mesías, ¿no? A veces uno mira pues así, ¿no? O se mira a sí mismo también. No soy yo el Mesías, está reconociendo Juan Bautista que no es el Mesías el Salvador. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pero viene uno que yo no soy digno de desatar. Ese es el Salvador. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Siempre se dirige, no, a los que realmente son linaje de Abraham de verdad, y los que temen respetan a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
Ese es el mensaje, hermanos, para los que temen a Dios. Mucha gente puede escuchar, pero se burla, no teme a Dios, ¿no? Y se pierde así, pues no. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes dicen, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, miren lo que está diciendo aquí, hermanos, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, es como que hoy en día diríamos también la misma cosa, ¿no? ¿No? Eh, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Miren, en el templo, en la sinagoga se leía, pues ahí está en la Biblia, los profetas dicen todo de Jesús, por toda la Biblia de Jesús. Los días sábados estudiaban, así como nosotros también los sábados estudiamos. Y está hablando de eso. Y dicen, no conocieron a Jesús, a pesar que estudiaban, a pesar que Dios les ha dicho todo. Las cumplieron, dice, al condenar, ahí vamos a leer bien, no conociendo a Jesús, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron, dice, eh, al condenarle. En este caso, no este pueblo mismo le condenó, pero eso decía como Jesús mismo les dijo a sus discípulos, ¿no? Que de partida los ancianos, los sacerdotes, los escribas lo iban a condenar. Lo han condenado, pues hermano, se ha cumplido esto, ¿no? Y eso lo leían ellos, pero, no estaban preparados, ¿no? Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, pues, ¿no? ¿Quiénes? Los líderes, ¿no? Eso es algo, eh, bueno, es insensatez, como habíamos estudiar. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, o sea, de Jesús estaba todo escrito, pues, ¿no? Quitándolo del madero, lo pusieron pues en el sepulcro. Se cumplió todo, ¿no? Le quitaron del madero donde lo clavaron y lo han puesto en el sepulcro. Más Dios le levantó de los muertos. Está predicando ahí Pablo a los israelitas, a los que temen a Dios, les está aclarando, ¿no? Que todo se ha cumplido al pie de la letra, las profecías. Mas Dios lo levantó, dice, ¿no? Lo levantó de los muertos y ha resucitado pues al tercer día, ¿no? Porque Pablo tampoco entendía todo eso, pero cuando se encontró con Jesús y se convirtió en cristiano, recién él también entendió. Y él se apareció durante muchos días, está predicando, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. O sea, resucitado Jesús tuvo muchos días todavía con sus discípulos, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces ahí están testigos y no solamente los discípulos, había mucha otra gente también que lo vio al Señor Jesús resucitado. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces Pablo está diciendo que yo les estoy anunciando, ese es el Evangelio, esa es la promesa que a nuestros padres ha hecho, a nosotros, a este pueblo, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, o sea que ahora somos hijos de ellos, ¿no? A los cuales ha prometido, y ya pues ha cumplido Dios su promesa, ¿no? Resucitando pues a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, miren, ahí están los salmos del Antiguo Testamento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, así dice en el Salmo. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Miren, está escrito en ahí. Os daré las misericordias fieles de David. ¿Mm? Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y cuando murió Jesús, hermanos, no se descompuso su cuerpo, pues no, corrupción a eso se refiere, porque David cuando murió, pues ahí está sus restos, huesos, todo, ¿no? Entonces se corrompe cuando ya, pues la carne se deshace, bueno, ya pues, se convierte en polvo, pues, a eso le llamo. Pero Jesús, la profecía decía, no vería corrupción, no permitirás que tu santo vea corrupción.
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, ¿no? David. Y fue reunido pues con sus padres y vio corrupción, claro, se corrompió, o sea, ya muerto y ahí quedó. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces Dios lo levantó pues a Jesús. Lógicamente que el cuerpo del Señor Jesucristo ya no es mortal, pues porque en esta tierra estando era mortal, por eso murió, pero ahora es inmortal, ¿no? Es inmortal, pero es de carne y hueso. Él está en el santuario celestial, está intercediendo por nosotros, pero de carne y hueso, es nuestro hermano mayor. ¿Ah? Eso es lo que va a hacer con nosotros también, pues, ¿no es cierto? De que si morimos, pues nuestro cuerpo se corrompirá, pues ahí en el panteón, ahí. Pero cuando venga, de ahí nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo, ¿no? Y a la semejanza del cuerpo de Jesús vamos a tener, ¿no? Para vivir eternamente. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Él está predicando, ¿no? Pablo está diciéndoles que por medio de él, por medio de este Jesús, aquí ustedes lo han clavado en la cruz, lo han matado, se nos anuncia perdón de pecados. Les está predicando, ¿no? A todos, pero sobre todo a los que temen a Dios, a los que creen, ¿no? Y que de todo aquello y de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Claro, nadie puede ser justificado por la ley, pues hermanos. Tú obedeces los 10 mandamientos, pero no, pues tú estás perdido ya porque somos hijos de Adán y Eva, ¿no? La muerte, somos mortales, y la muerte eterna, ¿no? Bueno, pero la ley ahí está. Claro, el que obedece sería justo, ¿no? Pero ya pues ya hemos pecado nosotros, ¿no? Ah, entonces, el problema es de que nadie puede ser justificado por la obediencia a la ley de Dios, ¿no? No, por méritos, no. Es Dios mismo el que tenía que tomar el lugar del hombre para pagar, ¿no? Nuestros pecados y así ser justificados. Solamente así, teniendo a Jesús. Y Jesús es nuestra justificación. Si lo tengo a Él, soy justificado, soy justo. Pero si no tengo a Jesús, no puedo conocer toda la Biblia y predicar y todo. Y si no tengo a Jesús, estoy perdido. Tener a Jesús es eso, ¿no? O sea, tener es andar con Jesús, no separarse ni un segundo. No, eso, porque en el segundo, un instante que uno se separa del Señor, ya el enemigo aprovecha ese momento para hacernos pecar y nos puede destruir. En él es justificado, dice, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí está. Si uno cree en Jesús, es justificado, es justo, es santo. Por eso la iglesia decimos, y como Pablo lo dice, a los santos, ¿no? A los santos de Corinto, a los santos, ¿no? De la iglesia, de tu iglesia, ¿no? A los santos de aquí, de la sala Zoom, a los santos. Para Dios nos ve como santos. No porque tú no hayas pecado, sino porque crees en Jesús. Y cuando tú crees en Jesús, es porque el Señor santifica, te santifica, ¿no? O cuando entra el Señor, pues santifica. Eh, perdón. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, dice, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare, dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y esto es importante, hermanos, estas palabritas, ¿no? Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Eso es lo que también aquí en esta sala, hermanos, eso, ¿no? Esa es nuestra preocupación, ¿no? Estamos aprendiendo que debemos perseverar, perseverar, no rendirse, hermanos. ¿En qué? En la gracia de Dios. ¿Y qué es eso, pues, de la gracia de Dios? Es, pues, la misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios somos justificados, somos
perdonados, somos transformados, tenemos vida eterna por la gracia. Es gratis, 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 eso lo hace. Y en esa idea, en ese pensamiento, hay que creer en eso. Entonces, perseverar en la gracia. No nos desviemos, porque fácilmente uno se desvía, ya se va yendo para un lado, para otro lado, para otro lado, va confiando en sí mismo, en lo que hace, que no hace, y ya uno va juzgando a uno y otro. Ese es el problema, ¿no? ¿No? Entonces aquí está diciendo, les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, hay que perseverar en la gracia de Dios, que la salvación es gratis, es porque nos ama Dios, porque Dios ha pagado por nuestro pecado. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren, ya casi toda la gente está yendo a escuchar la palabra de Dios. Claro, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados, pues, ¿no? Pero ahí los utiliza los judíos el diablo, ¿no? Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. ¿De dónde vienen los celos en este caso? ¿Acaso Jesús está haciendo mal dando el mensaje? Pero los judíos, los líderes de la iglesia, se llenaron de celo. ¿Quién está ahí adentro? El diablo, ¿no? Y rebatían, pues, ¿no? Discutían, rebatían lo que Pablo decía, ¿no? Contradiciendo y blasfemando, hablando terribles cosas, ¿no? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, entonces, ¿qué dice Pablo y Bernabé? ¿No? Ya, pues, con firmeza también ellos dicen, ¿no? Y está bien. A vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Es como que nos dijeran, ¿no? Ya, a ustedes que estamos acá, digamos, en la sala, Dios ha dicho, ya que se les sabe. Más puesto que la desechéis, pero si no se acepta, ¿no? Y se rechaza y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así que Pablo toma una decisión y dice, ya, ustedes no quieren, rechazan, ¿no? Esa salvación a través de Jesús, ya, pues nos vamos entonces a los gentiles, pues ya. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Así que para todo el mensaje de la salvación es para toda la humanidad, a fin de que seáis, de que, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Somos instrumentos, hermanos, para la salvación hasta la última persona de esta tierra. Esa es la palabra de Dios. Ahora el comentario dice, hermanos, Pablo dice que Cristo lo envió a predicar el Evangelio, por eso proclamaba el mensaje de un Mesías crucificado. Eso es lo que hemos leído, ¿no? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, predicar a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad, ¿no? Para los gentiles. En este mundo es similar también, ¿no es cierto? Él, hermanos, el Señor Jesús retoma pues estas ideas, o Pablo retoma, ¿no? Estas ideas en Primera de Corintios 2, 1 al 5. ¿Qué dice ahí? En el capítulo 2 de Primera de Corintios retoma, dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Entonces les está diciéndoles allí, porque también Pablo eh, cometió el error, ¿no? De usar la ciencia, la lógica, la filosofía para predicar, palabras humanas, ¿no? Para convencer. Y eso hay que cuidarnos de eso, hermanos. No hay que estar pensando, no, yo voy a eh, eh, o sea, imagínense que Jesús hubiera dicho, yo me voy a juntar con los rateros, con los ladrones o con las prostitutas, voy a vivir con ellos y así, y, y entonces voy a practicar las cosas que ellos hacen así, voy a hacer lo que ellos hacen también, y así me van a tener confianza y después les voy a hablar la verdad. No, así no ha hecho Jesús. Es verdad que se ha juntado con todos ellos, pero les ha dado el mensaje para sacarlos de donde estaban. Pero no se ha mezclado, no ha practicado las cosas que los pecadores hacían, ¿no? Pero a veces el enemigo puede estar dando la idea, no, sí, practica nomás, haz lo que están haciendo esas cosas malas y así van a confiar en ti. He escuchado eso, ¿no? Y, pero está mal, pues, ¿no? No está mal que nosotros estemos practicando el pecado para, ¿cómo? Para ganar las almas, no.
Pues nada me propuse, dice, saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Entonces aquí está diciendo de que deja de lado, ¿no? Todo su conocimiento, así, su preparación, ¿no? De lo que, como un verdadero judío, ¿no? Un israelita, ¿no? Uno que era, que sacaba nota 20, digamos, ¿no? En todo, en lo máximo, el líder máximo, ¿no? No usa nada de ese conocimiento todo, ¿no? De esa educación que tuvo, ¿no? Lo pone al tacho de la basura. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Entonces, aquí centra su mirada ya no en la filosofía, ya no eh, en esas cosas del mundo, ¿no? Sino ahora se centra en Cristo y este crucificado. Ahí está el secreto, ¿no? Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, entonces humana, ¿no? Con sabiduría humana, ¿no? Como estamos diciendo, filosofía, educación de este mundo, ¿no? Sino con demostración del Espíritu y del poder. Entonces, era Pablo que el Espíritu Santo hablaba a través de él, y ahí estaba el poder. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pedir, Señor, tú utilízame como instrumento, pues dame tu Espíritu Santo, tú habla, Señor, a través de mí. Muéveme a mí a donde tú digas. Entonces, así tiene que ser. Dios tiene que hablar a través de nosotros, no nosotros lo que pensamos. ¿No? Dice 1 Corintios 5, para que vuestra fe no descansase en la sabiduría de los hombres, ¿no? Sino en el poder de Dios. O sea, en otras palabras, no debo decir, el hermano dice, la hermana dice o dice esto, sino en este caso, hermanos, escrito está, pues, no, escrito está, pues, con escrito está, el Señor Jesús hablaba, ¿no? Con lo que dice la palabra del Señor. No lo que dice una persona, ¿no? Sino en el poder de Dios, dice aquí. Entonces, hermanos, dice aquí el comentario, el apóstol fue fiel a su misión que Cristo le encomendó al proclamar el Evangelio, dice, no empleó excelencia de palabras o de sabiduría, como hemos leído, ¿no? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría. Anunciaros el testimonio de Cristo. No, él cambió la estrategia, ¿no? Que estaba usando, sino que se centró únicamente en Jesucristo y el crucificado. Eso es lo que dice, ¿no? Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Su discurso, hermanos, y su mensaje no consistieron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y del poder, ¿no? Eso es lo que dice, pues, ahí que hemos leído en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Así tenemos que andar, hermanos, ¿no? No nosotros queramos convencer humanamente, no hacia una persona. No, el Espíritu que nos, Él va a poner palabras en nuestra boca. Hay que orar, hay que pedir, y Él va a hablar, y él va a convencer, el Espíritu Santo va a convencer a las personas. Solamente seremos instrumentos. El poder de Dios se va a mostrar. Porque de hecho la sabiduría de los hombres, hermanos, la sabiduría de los hombres contrasta, pues, ¿no? Visiblemente con el poder de Dios. Eso es lo que hay que darnos cuenta, hermanos. Ese contraste que hay, ¿no? Es diferente, contrario. Lo que es la sabiduría humana no lo podemos emplear para predicar, hermanos. No, eso, con eso no vamos a ganar, sino vamos a perder. Sino tiene que ser el poder de Dios, o sea, a través del Espíritu Santo, el Señor va a usarnos a nosotros, ¿no? Para 1 Corintios 5, para que vuestra fe no esté fundada, dice, en sabiduría de hombres, no fundamental en lo que dice una persona, sino en el poder de Dios, ¿no? Que es un escrito está, pues, escrito está. Finalmente, hermanos, un Mesías crucificado era algo completamente inesperado, tanto para los judíos como para los griegos, ¿no? Inesperado. Tal vez hoy en día también, ¿no? Para la gente es algo inesperado. ¿Qué nos dice esto acerca del hecho de que Dios no siempre actúa de acuerdo con nuestras expectativas? ¿No? ¿Qué nos dice esto acerca de que Dios no siempre actúa de acuerdo con nuestras expectativas?
Ah. ¿Por qué es importante comprender este concepto, especialmente cuando las cosas no resultan como esperaban? Hermano Justo, Por favor, hermana Mónica, si puedes eh, responder. creo que el hecho de que Dios actúe de esa manera hace que Él sea milagroso, de que nos sorprendamos, de que lo miremos a Él y digamos, esto no es humano, esto es de Dios. ¿Por qué Dios mandaría a su pueblo sacado recién de Egipto a arrinconarlos allí entre el mar y los egipcios? Para demostrar que Él estaba al control de todo, de que Él es Dios soberano. ¿Por qué Dios, o sea, Dios permite tantas cosas en nuestra vida para demostrarnos que Él está al control? Y los caminos de Dios son muchísimo más altos que los nuestros, los pensamientos de Él muchísimo más altos que los nuestros. Es decir, nosotros debemos entender eso, que cuando Él está al control ocurren cosas maravillosas, cosas que no vamos a poder entender seguramente en este mundo, pero pero siempre es para nuestro bien, siempre es a nuestro favor, cuando confiamos, cuando creemos realmente en Él. Y el problema está allí, hermanos, en que somos tan básicos de repente. A todo queremos encontrarle una explicación y una explicación humana, porque todo queremos hacerlo nosotros, queremos tener todo bajo control. Pero el Señor nos dice, no, deja, yo lo hago, yo estoy al control, porque si Él no está al control, mis hermanos, nosotros nos perdemos. Nuestra carne nos lleva por otros caminos que no son los de Dios. Entonces, Dios no va a actuar así como nuestras expectativas, como decía allí, para que no digamos, ah, yo lo hice, yo lo conseguí, sino que para, como dije antes, para que le miremos a Él. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues así es. Un ejemplo, hermanos, estoy recordando a un pastor, este lo han escuchado, ¿no? Él cuenta de que hay una parejita, parece que, no sé si creo que querían tener hijos, pero no podían tener, creo. No sé. Y parece que lo buscaron, pues, este pastor. Lo buscaron al pastor. Entonces, este pastor, a veces uno puede pensar, este pastor que ore por mí, este es poderoso, tu oración, que esto, aquello, así de repente podemos buscar. Lo buscaron así, y como tenían dinero, parece que tenían dinero de tener. Bueno, el asunto es de que ya, pues, dice, nosotros queremos, le plantean su problema, pues, y el pastor ora, pues, como debe orar, ¿no? Señor, sea hecha tu voluntad. Claro, es su deseo de ellos, pero si, Señor, tú deseas darles hijos, dale, y si no, también no. Entonces, hermanos, cuando terminó la oración, estos hermanos, esta parejita se molestó completamente con el pastor. ¿Para qué hemos venido aquí ahora? ¿Para que digas eso? Nosotros queremos tener hijos, para eso hemos venido, no para que digas que se haga la voluntad de Dios, que esto no. Y, y hermanos, cuenta la historia, cuenta este pastor esta historia de esta pareja que llegaron a tener, pues parece que dos hijos, un hijo, una hija. El hijo se volvió drogadicto, la hija fue violada por su hermano, y terrible. Hasta se separó esta familia. Es que a veces nosotros no sabemos el futuro. Pedimos, pero no sabemos lo que va a pasar por delante. Y sabe Dios. Así como un rey también, Dios le ha dicho que ya vas a descansar. No se pone a llorar como un niño, ¿no? Quiero vivir, ¿no? Entonces le da 15 años más, pero en esos 15 años, ¿qué pasó? Cometió errores graves en su vida, ¿no? Y entonces, por eso, hermanos, no, nuestras oraciones debería de ser, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, porque Él sabe mejor, como está diciendo nuestra hermana Mónica. Son más altos los pensamientos de Dios que de nosotros, ¿no? Él sabe mejor, Él sabe todo. Entonces, y el Señor dice una cosa u otra cosa, y está pasando las cosas, hermanos, pero estamos Él sabe por qué, ¿no? Y solamente nosotros tenemos que seguir adelante confiando porque tenemos pues a Jesús y la vida eterna, sí, y hay que seguir adelante, pues hermanos, ¿no?
¿no? Que la voluntad de Dios sea hecha siempre, ¿no? Que sea hecha siempre, porque Él sabe lo que es mejor. Por eso las preguntas, ¿qué nos dice esto acerca del hecho de que Dios no siempre actúa de acuerdo con nuestras expectativas, ¿no? ¿Por qué es importante comprender este concepto, hermano, hermana, especialmente cuando las cosas no resultan como esperábamos? Mm. Bueno, que Dios los bendiga, el tiempo pasó. Hermana Mónica, despídanos, hermanita, con una oración. Amén, amén. Bueno, ¿por qué es importante, hermanos, comprender este concepto para no perder la fe? O sea, es justamente cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en Dios y entendemos que las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan son para mejor, eh, entonces sabemos que Dios está al control. Y saber que Dios está al control es lo mejor que nos puede pasar, mis hermanos. Entonces, no nos sorprendamos de la prueba que viene muchas veces porque es para nuestro bien. El Señor quiere sacar algo bonito de todo eso. No siempre se entiende porque muchas veces sufrimos, pero eso es por causa que bueno, hay muchas cosas que no vamos a entender hasta que el Señor venga. Mis hermanitos, vamos a orar, ¿sí? Nos ponemos reverentes. Bendito Padre Celestial, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre por siempre, Señor. Grande es usted, mi Señor, en todas las cosas, en todo, Padre bendito. Gracias porque usted toma el control de nuestra vida, Señor. Que podamos entenderlo, que podamos entregarnos a usted humildemente, mi Señor, reconocer nuestra necesidad de usted. Padre bendito, gracias. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y por lo que sigue haciendo, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su Espíritu Santo que aún habla a nuestros corazones, Señor. Padre bendito y amado, que podamos poner nuestra vida allí, a sus pies, Señor, y confiar en que usted nos guiará hasta ese eterno hogar, Padre bendito. Mi Señor, ahora al despedirnos, acompáñenos y por sobre todo úsenos, Señor. Úsenos para llevar a otros este mensaje también, para que otros puedan tener esa misma confianza, para que otros puedan entregarse a usted, Señor. Todo para honra y gloria de su nombre, mi Señor. Lo suplicamos, Padre bendito, sabemos que no merecemos nada. En el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. A ver si alguien tiene ese texto, hermanos, número 6, y alguien quiere despedirnos con esas palabras hermosas. El Señor dice así, bendigan al pueblo con estas palabras, dice Dios, ¿no? Alguien lo tiene a la mano, puede darle lectura. No, voy a ver aquí mi papelito, aquí lo tengo en un papelito anotado. Les voy a leer lo que dice, número 6, 24 al 26, dice, hermano, hermana, que estamos aquí en la sala, ¿no es cierto? Hermanito, en especial para ti, que Jehová te bendiga, hermano, te guarde Jehová hoy día, ¿no? Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, hermano y hermana, levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano. Son palabras del Señor. Que Dios te bendiga. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén, hermanita Julia.